tienen sus hijos, que les digan esto. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Yo sacrificar a mi hijo o mi hija? No, Dios, no me pidas eso en este momento. ¿Por qué me pides eso, cierto? Y uno se podría pensar que, o mejor, uno podría entrar en crisis. ¿Cómo me van a pedir mi hijo que lo sacrifique? ¿Usted sabe lo que era hacer un sacrificio en el Antiguo Testamento? Era tomar un cuchillo, ponerlo sobre un altar de leña con fuego y matar la víctima y ponerla ahí, para que ese olor fuera un olor fragante a Dios. Imagínense eso. Pero Dios le dijo a Abraham: yo voy a probarte, así que trae a tu hijo, al que más ama. Ahora, no solamente puede ser el hijo. ¿Qué tal Dios nos pidiera algo de lo que nosotros más amamos en esta vida? O la pregunta es esta: ¿qué es lo que tú más amas? ¿El carro? ¿La casa? ¿El trabajo? ¿Cierto que eso también se nos puede convertir en algo que amamos más que a Dios muchas veces? Y nosotros decimos: Señor, pero ¿cómo me vas a pedir que dejes el trabajo por servirte en la obra o por ir a la iglesia? No, yo necesito trabajar para darle alimento a mi familia. Pero hay una cosa en el creyente, y es que si nosotros estamos dispuestos a dar todo para Dios, de seguro Él nos va a pedir lo que más amamos en esta vida. ¿Sabían eso? Y otra cosa es que usted y yo necesitamos estar dispuestos a entregarle a Dios lo que más amamos. Quizás algunos aman mucho el trabajo, como les dije antes, o aman más a sus hijos, y usted dice: no, entregárselo a Dios. Pero cuando hacemos un acto de fe, Dios responde a ese acto de fe. Amén. Al final de la historia vemos la bendición. Abraham es aprobado por Dios, ¿cierto? Y logra, no en sus fuerzas, sino en la sabiduría y en la bendición de Dios, logra superar ese difícil momento cuando Dios le dijo eso a Abraham en su vida. Y Abraham es testigo. Cada uno de nosotros nos vamos a convertir en testigos de Dios cuando Él nos pida algo que dejemos y nosotros se lo entreguemos. ¿De acuerdo? Así que vaya pensando esta mañana y en este ayuno, ¿qué es lo que le vas a entregar a Dios? ¿Qué es lo que también Dios te está pidiendo que lo pongas sobre el altar? Y le diga: Señor, yo ya con esto no más. Por favor, trata tú con esto, ¿cierto? Porque hay cosas que podemos poner sobre el altar de Dios y decirle: ya no, esto es lo que yo más quiero, pero no importa, Señor, haz tu voluntad. Que no se haga la mía, sino que se haga tu perfecta voluntad. Amén. Y así sea que usted y yo estemos pasando por un difícil momento y eso se nos convierte en una crisis, pero de seguro vamos a tener la victoria, una intervención divina en ese momento que más lo necesitamos. Abraham fue ese testigo de esa gran bendición, de esa intervención divina. Y podemos ver, ahora que leamos la palabra, observar varias actitudes y acciones fundamentales para superar esos tiempos difíciles, para superar esos tiempos adversos como el que pasó a Abraham. Y vamos a mirar los momentos de prueba que tal vez estamos teniendo o vamos a tener, ¿cierto? Pero vamos a mirar también cuáles son las acciones que yo voy a tomar, ¿cierto? Para que Dios haga un milagro en mi vida. ¿Les parece? Amén. Así que hay algunas acciones, yo diría que habrían muchas, pero solamente voy a mirar 4 acciones para superar estas crisis. La pregunta es: ¿has tenido alguna crisis? ¿O tienes en este momento alguna crisis? Cierto que algunas de esas están por ahí y uno dice: Señor, ¿ahora cómo hago para superarlas? Bien, vamos a ver la primera. La primera dice: obedecer a Dios por decisión. Obedecer a Dios por decisión, no por sentimiento. Pero vamos a ir a la palabra de Dios, ¿les parece? Y vamos a mirar en la palabra Génesis capítulo 22. Antes de continuar, quiero que leamos estos versículos, o los voy a leer, ustedes síganos en su lectura. Génesis 22, capítulo 1 en adelante. ¿De acuerdo? ¿Ya lo tienen todos? Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo. Y como que él dudó, ¿cierto? Sí, claro, es mi único hijo, pero ¿cómo así? Entonces dice:
Dios dice sí a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Verso 3 dice que a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Pareciera que fuera un lugar lejos, ¿cierto? Porque dice que al tercer día, versículo 4, al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Y el verso 5 dice: quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Escuchen bien, allí adoraremos y volveremos enseguida. Amén. Esta es la palabra de Dios. Obedecer es la primera acción, la primera actitud que tienes que tener para superar una crisis, ¿de acuerdo? Y no es por sentimiento, porque bien nosotros sabemos que en nuestro ser nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Amén. Y que en el alma están los sentimientos, las emociones y la voluntad. Entonces, cuando Dios nos da una orden, nosotros le decimos sí, Señor, pero tomamos una decisión porque Él nos la dijo, no porque sintamos tomarla, porque los sentimientos engañan. Usted puede sentir algo hoy y mañana no sentirlo. Ay, es que yo sentí de Dios tal cosa. Y después dice: no era Dios, eso fue mi carne, o fue mi naturaleza pecaminosa. ¿Cierto que eso pasa o no? Eso sucede en la vida de un creyente. Entonces, si yo quiero superar una crisis, lo primero que debo hacer es obedecer a Dios lo que Él me diga y tomar una decisión, y no por mis sentimientos o por mis cuestiones almáticas, por decirlo así. Génesis 22, 1 a 3 dice que tiempo después Dios probó a la fe de Abraham, como les leí, y lo llamó Dios, ¿cierto? Y él respondió: Señor, sí, aquí estoy. Y él le dice algo interesante: toma a tu hijo, el único que tienes, sí, a él, a Isaac, y llévalo a tal lugar y sacrifícamelo, por favor. ¿Ustedes se imaginan Abraham qué pensó en ese momento? Dijo: pero ¿cómo Dios me pide eso? ¿Sabe qué? Él no pensó nada. Abraham hizo un acto de obediencia y siguió. Dijo: listo. Porque dice que a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano. Miren lo diligente que fue. Se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos. Y junto con ellos llevó ¿qué? La leña, ¿cierto? Llevó a Isaac también. Dice que la leña para el fuego de la ofrenda, y salió hacia el lugar que Dios le había dicho. Ahora, Dios no solamente prueba la fe de Abraham, también prueba su perseverancia y su paciencia. Porque yo me puse a pensar en este pasaje de la Biblia, y yo había podido pensar aquí: bueno, pero Dios, ¿por qué le dice que tome un siervo, tome un burro, tome leña, llévalo a un lugar? Tal vez él no había pensado en el momento que era lejos. Porque Dios le había podido decir: bueno, Abraham, aquí sacrifícalo, aquí cerca del campamento, a tus tiendas, a tu casa. Ahí sacrifícalo en medio de toda la gente que está contigo. Pero no. Dios le dice: a un lugar que yo te mostraré, a un monte especial. Llévalo allí. Y él diría: pero es que para caminar 3 días. Bueno, yo llevo los siervos y tal vez ellos llevan comida, llevan bebida. Está bien, pero no. Qué pereza. ¿Será que Abraham hizo eso? La Biblia no dice que hizo eso, ¿cierto? Él obedeció simplemente. Él dijo: listo, voy para allá. Voy a ir a ver qué es lo que va a pasar. Y dice que se fue para ese lugar. Aquí vemos esto cuando el texto dice que Abraham se levantó de mañana y preparó y fue al lugar que Dios le dijo. Dios le había dicho que viajara hasta la tierra de Moriah, o sea que no estaba en un lugar cercano. Y dice la Biblia que así lo hizo Abraham, y cuando vio de lejos el lugar, él entendió que ese era el lugar donde tenía que hacer un altar y sacrificar a su hijo. Y lo más tremendo es que le dice a sus siervos: ustedes quédense aquí, ¿cierto? Quédense aquí, y yo, o mi hijo y yo, vamos a continuar el camino, tranquilos, ya volvemos. Pero él le dice:
Él no se puso a cuestionar a Dios, ¿cierto? Ni se puso como a veces hacemos nosotros, ¿no? Pero Dios, ¿por qué no tengo para comer? Pero Dios, ¿por qué no tengo trabajo? Pero Dios, ¿por qué no haces un milagro? Pero Dios, es que yo no te siento, yo no te veo, ¿no? Nada, ¿cierto? Él no se puso a cuestionar a Dios. Hoy en día, el mundo y las personas que no tienen temor de Dios, y aún las personas que tienen temor de Dios, cuestionan muchas las cosas de Dios. ¿O no? ¿Se nos ha encontrado con personas que siempre echan cosas contra Dios y le echan la culpa de todo? Hoy pasa eso en el mundo, pasa eso en sus hogares, en nuestras casas, en la familia. Nosotros muchas veces renegamos de Dios porque Dios no nos hizo el milagro, o porque Dios no nos dio la solución que estábamos esperando y que tanto le estábamos pidiendo a Dios. La Biblia dice que Abraham no cuestionó a Dios, él no le pidió explicaciones. Simplemente, ¿qué hizo? Obedeció. Diga conmigo, obedeció. Diga conmigo, yo voy a obedecer lo que Dios me diga. Si lo hizo Abraham, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿Amén? Abraham era un hombre común y corriente, igual que usted y yo. Tenemos que obedecer a Dios, ¿o no? Él lo hizo, no se puso a pedir explicaciones, simplemente obedeció, y por eso, simplemente por la obediencia, fue bendecido y honrado por el Señor. Amén. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Es muy importante tener presente que Moriah, ese monte Moriah, significa Dios provee. Y también significa visión. Dos cosas importantes. Significa Dios provee el monte Moriah, donde lo mandó Dios a Abraham, ¿sí? Significa Dios provee y también significa visión. Dos cosas importantes hoy. ¿Sabe por qué? Porque Dios le enseña a Abraham que Él es el Dios que provee todas las cosas, ¿sí? Y que las provee en toda situación. Estás pasando por una crisis difícil, no tienes para comer, no tienes para pagar el arriendo del apartamento, de la casa. Pues no te preocupes, Dios sí lo tiene. Y Dios va a proveer en toda situación si creemos y si confiamos en un Dios todopoderoso. ¿Y sabe por qué Él proveyó? Porque la Biblia dice que después le dio un carnero que estaba por ahí trabado en un zarzal, ¿cierto? Para sacrificarlo en lugar de su hijo, ¿cierto? Él proveyó y Él va a proveer si nosotros creemos y confiamos en Dios. ¿Cuántos creen en Dios y confían en Él? Si tú crees y confías, Él va a proveer para tu sustento, para tu casa, para tus hijos, para tu estudio, para tu familia. Él lo va a hacer. Solo que Él va a probar muchas veces nuestra fe, hasta dónde alcanza nuestra fe. Amén. Y visión, ¿sabe por qué significa visión también? Es porque es recordándonos todo el tiempo que Él es bueno. En las cosas difíciles, en las cosas terribles, en todo tiempo, bueno o difícil, Dios está ahí para bendecirnos. Amén. Ahora, Jesucristo debe ser nuestra principal visión. Por eso la palabra de Dios dice en Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Y por qué dice puestos los ojos en Jesús? Porque es poner nuestra visión en Él. No en las cosas materiales ni en las cosas que nos dicen: mire, es que con esto te vas a ganar toda la plata del mundo, con eso vas a ser millonario en menos de 3 días o 4 días. Claro, si haces un negocio ilícito, sí lo vas a hacer, ¿cierto? Si vas a hacer algo fuera del orden de Dios, de seguro que sí vas a tener plata en menos de lo que, como el dicho que dice, en menos de que cante un gallo, ¿verdad? Pero eso no va a durar para siempre, eso va a ser efímero. Entonces, no te preocupes, si ponemos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque esto habla de fe. Abraham salió por fe. Él dijo: bueno, yo sacrificaré a mi hijo, pero él estaba convencido que Dios iba a hacer algo en su corazón y por eso no lo cuestionó. Yo te pregunto esta mañana: ¿por qué cuestionas a Dios tantas veces? ¿Por qué le preguntas a Dios: Señor, pero qué va a pasar conmigo? Espera en Él, confía en Él. La Biblia dice que el que espera y confía en Él va a ver las obras de Dios muy pronto, porque Él hará, dice la Biblia, Él hará lo que tiene que hacer. Así que
Toma una decisión esta mañana. No hagas las cosas por sentimiento, por sentires. Hoy sí que hay muchos sentires. Es que yo siento, es que yo tal cosa. No. Toma una decisión. Si Dios te dice que hagas algo, hazlo. Por decisión, no por sentimiento. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Vamos a ir a la segunda. La segunda acción es perseverancia. La segunda acción es perseverancia. Y vamos otra vez a Génesis 22, el versículo 4. Génesis 22, verso 4, dice la palabra: al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Amén, a lo lejos. Allá lo vio. Bien, pensemos un momento en las cosas que Abraham pudo haber dicho o haber pensado. Se llegó el momento, ¿cierto? Se llegó el momento del sacrificio de mi hijo. Se llegó el momento de que lo que yo más amo, porque no tuve más hijos sino uno, el único hijo, lo voy a poner en el altar de Dios y lo voy a sacrificar. Piensen en lo que Abraham pensó. Abraham pudo haber huido, ¿cierto? Y haber dicho: no, allá es donde voy a sacrificar a mi hijo, yo me voy para otro lado. Él pudo haber dicho eso como Jonás. ¿Se acuerdan cuando oyó a Tarsis, cuando Dios le dijo: ve a ese lugar? Y él dijo: no, yo no quiero ir allá. Cuando Dios lo envía a Nínive, él se fue para el lado contrario, para otro lugar. Huyó de la presencia, huyó de lo que Dios le había ordenado que hiciera. ¿Sí? Haber renunciado a su fe en Dios. Y también en la palabra del Nuevo Testamento dice que alguien renunció a la fe en Dios, como dice Pablo, con un tal Demas que se llamaba, del cual Pablo dice: me ha desamparado, amando más este mundo, y se ha ido a Tesalónica, después de ser un compañero de Pablo en la predicación del Evangelio. Miren lo que pasó. Ahora yo me puse a pensar: ¿cuántos han abandonado su fe hoy en día? ¿Cuántos? Miren que con la pastora nos pusimos a pensar cuántas personas han venido a este lugar. Muchas. Tengo todas las tarjetas de las decisiones de fe. Algunos se han ido por problemas, algunos se han ido por situaciones difíciles, por sus propias cosas, o tal vez porque han abandonado la fe. Amén. Demas abandonó la fe y dice: nos desamparó, amó más las cosas del mundo y se fue para otro lugar. O también lo que pasó al principio en Génesis, cuando Dios está buscando a Adán, ¿cierto? Y le dice: Adán, ¿dónde estás? Y él estaba escondido cuando tomó del árbol prohibido del fruto, ¿cierto? Se hizo el desentendido, como muchos de nosotros hoy nos hacemos los desentendidos. Muchos de los ejemplos de la Biblia son para que nosotros aprendamos las cosas que Dios quiere con nosotros. Pero saben, a diferencia de todos estos hombres, de Jonás o de Demas o de Adán, Abraham hizo algo muy importante, y fue que perseveró. ¿Saben? Él el primer día se hubiera podido cansar, ¿o no? Iban con un burro, con 2 siervos, con leña, y pasó el primer día. Tal vez salieron de madrugada, porque dice la Biblia que se fueron temprano, almorzaron ese día, esa noche, llegaron a un lugar, acamparon, comieron algo. Al otro día se levantaron temprano también, iban en el segundo día. Y Abraham diría: no, pero este monte está muy lejos. Mejor me devuelvo, ¿cierto? Pero no. Por eso la segunda acción que usted y yo debemos tomar para enfrentar una crisis como la que tuvo Abraham es decirle a Dios: voy a perseverar en lo que tú me dijiste, voy a seguir el camino. Me faltan 2 días, voy a seguir el camino, punto. Pero ¿qué tan decididos estamos nosotros? Por favor, ¿qué tan decidido está usted y yo para obedecerle a Dios en este día? Y decirle: si lo que tú me digas, Señor, yo lo voy a hacer. Quizás usted lo piensa y duda, pero ¿sabe por qué? Porque no hemos orado, porque no hemos buscado a Dios. Para este mes yo saqué unos nuevos motivos de oración, más o menos algunos que están ya ahí, otros parecidos. Pero en esos motivos de oración yo dije: Señor, que de verdad oremos y busquemos la presencia de Dios, y en lo personal que conozcamos otra vez más su voluntad, pero añadí algo, y es ser guiados por el Espíritu Santo. Amén.
Si usted y yo no somos guiados por el Espíritu Santo, nos perdemos fácilmente. Nos vamos a la perdición. Por eso necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué fue lo que hizo Abraham entonces? Dice la Biblia que perseveró. Después de viajar 3 días con su hijo y con sus siervos, Abraham ve de lejos el lugar y continúa el viaje, caminando solo con su hijo. Fue un viaje difícil, me imagino yo, por tierra semidesierta, porque estaban en el desierto, y ahora empieza a subir el monte de Dios, el monte que Dios le indica, tal vez cansado, porque el camino fue muy difícil, cansado porque es en su vida, pensando y preocupado por el futuro de su hijo, el de su familia, porque él va a decir, bueno, ¿y ahora yo qué voy a decir cuando llegue sin un hijo a la casa? Sin mi hijo, ¿qué me va a decir mi esposa? ¿Qué van a decir mis familiares y toda la gente que yo les he predicado y les he dado testimonio de fe? ¿Qué van a decir ellos? Pero ¿saben qué hizo Abraham? Siempre pensando en las promesas del Señor. Siempre. Y Abraham tuvo muchas cosas que superar, como usted y yo hoy tenemos que superar muchas cosas. ¿Sabían eso? ¿O no? ¿Están dispuestos a superar algo? Por favor. Amén. Hoy tenemos que superar muchas cosas, cansancio, agotamiento, todo lo que pase en nuestra vida, tenemos que superarlo a pesar de todo. Dice la palabra de Dios que él siguió adelante hasta el lugar que Dios había determinado. Y saben, la constancia te demanda un ritmo continuo. Si eres constante, vas a seguir a un ritmo continuo. La perseverancia, esta segunda acción que usted y yo debemos tomar, nos exige la superación ¿de qué? De obstáculos. Porque siempre que vamos a conseguir una bendición, siempre vamos a ver algo, habrá obstáculos que superar. Porque la bendición no es fácil, hay que ganársela, ¿cierto? Y hay que superar y saltar obstáculos para llegar al momento decisivo, al momento en que Dios nos dice, aquí está tu bendición. Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Así que eso es importante que usted y yo lo tengamos en cuenta. Superemos los obstáculos. La perseverancia es algo que Dios nos demanda. Que continuemos a un ritmo continuo para llegar a la meta. ¿De acuerdo? Y lo vamos a lograr siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Hagámoslo y vamos a ver la bendición de Dios. ¿De acuerdo? Bien, número 3. Otra acción más. Otra acción más para superar cualquier momento difícil en la vida, como lo tuvo Abraham en ese momento. Otra acción más para continuar el camino que Dios nos ha trazado para llegar al lugar que Él nos tiene la bendición. ¿Saben, mis hermanos? Esto me recuerda mucho cuando Dios saca al pueblo de Israel y dice que lo va a llevar a una tierra donde fluye la leche y la miel. ¿Cierto? Él nos dijo, los voy a llevar allá. Y todos creerían, uy, esto va a ser increíble. Dios va a traer sus ángeles y vamos a volar encima de ellos y vamos a llegar rápido. ¿Sabe por qué? Porque el hombre tiende a pensar siempre en el facilismo. Lo que sea más fácil para llegar. Lo que sea más fácil. Y eso lo vemos hoy en día aún en los negocios. ¿Saben eso? La gente ya no quiere caminar 3 o 4 cuadras. Si encuentra lo que necesita en la primera tienda de la esquina, se queda ahí. ¿O no le ha pasado? Usted dice, es que caminar hasta esa panadería. No, yo aquí tengo una, yo cómo voy acá. Si de pronto paso por esa, de pronto sí voy a... Pero el facilismo está en nuestros labios hoy. Uy, no, pero es que queda tan lejos para ir. Uy, no, pero es que es tan temprano. Uy, no, pero es que es tan tarde. O no, nos quejamos por todo, ¿o no? Si el pueblo de Israel hubiera pensado eso, o quizás lo pensó, pero no se dio cuenta que para llegar a la tierra prometida tenían que superar obstáculos en el desierto, se iban a encontrar con fieras del desierto, con sol, con agua, o con falta de agua, o sin agua, mejor dicho, una cantidad de obstáculos que tenían que superar. Pero la Biblia dice que nada es fácil y que nosotros debemos pagar un precio para llegar al lugar donde Dios nos tiene destinados, ¿o no? Y tenemos que hacerlo.
Si usted y yo no perseveramos para alcanzar lo que Dios nos tiene, pues nunca vamos a llegar. No, es más, si usted reniega en el camino, si usted dice, no, pero Dios, ¿para qué nos trajo a este desierto a morirnos de hambre y de sed? ¿Sabe qué dijo Dios? Porque no han esperado en mi voluntad y en la fe. Ustedes van a morir y no van a entrar a la tierra prometida, van a entrar otros por no creerme a mí. Hermanos, que no lleguemos hasta ese punto de decirle a Dios y de cuestionarlo y de preguntarle, sino esperar en Él. ¿Qué nos cuesta esperar en Él? A ver, confiar en Él, en sus promesas, en su palabra, y de seguro, si perseveramos hasta el fin, dice la palabra que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces a la tercera, y la tercera es la adoración. Esa es otra acción que debemos tomar nosotros. Yo les pregunto, cuando está en una crisis, en una dificultad terrible, ¿qué es lo que primero que usted hace? ¿Qué es? ¿Se desespera? ¿Llora? Ay, es que me falta plata, entonces le voy a pedir al vecino que tiene que me preste. O si es mucho más grande la deuda, entonces me voy para el banco, para la cuenta de ahorros a sacar un préstamo. ¿Saben que humanamente lo primero que hacemos es pensar en eso? Así es. Porque vivimos en un mundo así, en un mundo que si usted no saca prestado no tiene, y eso es falso. Si usted tiene es por la bendición de Dios. Y tendrá más por la fe, por la gracia de Dios. Porque Dios no te va a dejar ni desamparar. Él lo prometió y Él lo cumple. Amén. Diga conmigo, Dios cumple lo que ha prometido. Dios cumple lo que ha prometido. Y otra vez, Dios cumple lo que ha prometido. Entonces, ¿qué haces cuando estás en medio de esa tribulación o de esa prueba? Génesis 22:5 dice que Él dijo, quédense aquí, le dijo a los siervos, con el burro, dijo Abraham a sus siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Pero miren lo que dijeron. Aquí hay dos palabras que vamos a tener en cuenta para estas dos últimas acciones. ¿De acuerdo? O para esta última acción. Dice, allí adoraremos y volveremos. Enseguida, dice la palabra. ¿Cierto? Allí adoraremos y volveremos. Ahora, lo que yo pienso es lo siguiente. Abraham era un hombre de altar y sabía que en los altares se adoraba a Dios. Él quería llevar a su hijo en sacrificio para ponerlo sobre un altar y decirle, aquí te lo entrego. Finalmente no es mío, es tuyo. Tú me lo diste, pero tú te lo puedes llevar. ¿Sí? Pero él sabía que eso era un acto de adoración. ¿Cómo adoramos hoy en día nosotros? Viniendo a la iglesia, ¿cierto? Adorándole, cantándole, eso es un acto de adoración. Pero un acto de adoración también es entregarle a Dios lo que usted y yo más amamos. ¿Sí o no? Para que nuestra fe sea probada. Y si nuestra fe es probada, Él nos va a aprobar a nosotros y vas a decir, oh, qué buen siervo eres, te voy a recompensar y te voy a bendecir. Pero antes de eso tenemos que adorarlo. Abraham expresa su primer objetivo para ir hasta allá. Miren lo que primero dice no dice volveremos, sino dice adoraremos. En ese lugar adoraremos. La vida de adoración, escuchen bien esto, es muy importante. La vida de oración, cuando depende, del estado emocional del adorador, es casi aniquilada. Voy a repetirlo. La vida de adoración, cuando depende del estado emocional, de mis sentimientos, de mis emociones, es casi aniquilada, es nula, por decirlo así. Porque depende de mí, no de Dios. ¿O usted cuando adora no se cansa? Muchas veces sí, ¿sí o no? ¿Usted se cansa? Ay, es que levantar las manos. Ay, es que cantar. Usted se cansa, pero cuando depende de usted. Pero si usted dice, voy a adorar a Dios con mi corazón, voy a levantar manos santas al Señor, entonces usted está diciendo, lo estoy adorando como Jesús quería los adoradores de este tiempo, en espíritu y en verdad. La Biblia dice en Juan capítulo 4 que Él está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No de mentiras, sino de verdad. Esos son los que busca Dios. Por eso su vida y la mía tienen que ser vidas ¿de qué? De adoración.
Por eso cuando estés en el problema o en la dificultad o en la crisis, arrodíllate, adora a Dios. Pon una canción ahí en tu equipo de sonido, en tu celular, y adora, Señor, te alabo. Porque yo sé que aunque no pueda ver, tú estás obrando. Amén. Como dice la canción, aunque no pueda ver, estás obrando. Sí. Y saben, Él está obrando su perfecta voluntad, no la de nosotros. Entonces hazlo de esa forma. Hazlo y verás resultados. Verás la bendición de Dios. Abraham expresó ese motivo de su corazón. Adoraremos y luego ¿qué? Regresaremos. Amén. Cuando lleguen las dificultades, es cuando el adorador ha aprendido que su Señor es el mismo en cualquier circunstancia. ¿Ya se han pensado en eso? Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos, dice la palabra. Él es lo mismo en una circunstancia que usted tiene difícil y en una circunstancia que usted está contento y alegre. Él es el mismo, Él no cambia. ¿De acuerdo? ¿Has experimentado eso con Dios alguna vez? ¿O no? Yo a veces los veo a ustedes y los veo como con cara de incrédulo. Pero algo está pasando aquí. Amén. Experimenta cuando adoras a Dios y verás el cambio tan tremendo que vas a tener. Cuando un adorador ha aprendido eso, que usted y yo somos constantes en la adoración y alabamos a Dios en el momento difícil. Y cuando decimos, Dios, tú eres un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, eres el Dios de mi vida. Y cuando le adoramos por encima de la adversidad, cuando le adoramos aunque el camino por donde andemos sea difícil, sea de 3 días, sea un camino difícil o un camino incomprensible, pero lo hacemos y llegamos hasta allá, has superado en tu vida de adoración un obstáculo grande. Porque lo hacemos en fe, porque lo creemos, porque vamos más adelante de lo que nuestra mente humana piensa. La adoración es un camino perfecto para llegar a la presencia de Dios. De hecho, Dios nos hizo a nosotros seres que lo adoráramos siempre, en toda circunstancia, en todo momento, le diéramos gracias a Dios y lo adoráramos. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. De eso se trata. Amén. Por eso la adoración está centrada en quién es Dios. ¿Escucharon lo que dije? Que la adoración está centrada en ¿qué? En quién es Dios. La adoración está enfocada en su persona, en Él, lo que implica conocerle a Él. La adoración no nace de un saber humano, de un saber razonable, de un saber intelectual. De ahí no nace la adoración, sino de dónde nace, de una relación personal con Dios, de aquí adentro. Cuando yo me arrodillo, cuando yo lo busco en el secreto y empiezo a adorar a Dios, Señor, gracias, tú eres grande. De ahí nace una verdadera adoración. Yo les pregunto, ¿cómo es la relación personal de usted y Dios? ¿Están adorando en espíritu y en verdad? ¿Están buscando su rostro en adoración? ¿O simplemente adoran cuando vienen a la iglesia los domingos o los miércoles cuando cantamos antes del servicio? ¿Saben? Todo esto es para nosotros. Para que pensemos, reflexionemos y digamos, no, así como voy mal. Quiero una bendición, estoy en una crisis. Pongamos en acción lo que hasta ahora hemos visto. Toma una decisión, no por lo que pienses o lo que sientas. Adora a Dios. Dile al Señor, gracias porque voy a continuar el camino, voy a perseverar hasta llegar al momento en que voy a recibir la bendición. Y cuando ya vea el lugar, como hizo Abraham, allá está el lugar. Ya estoy llegando. Y comiences a subir en el monte Moriah, el monte de la visión, el monte de la provisión. No importa que sea un monte empinado, si Dios te dijo que es en la cima, ve hasta la cima. ¿Sí? Sube como un escalador, como sea, con pies y manos, pero llega hasta el final. Persevera hasta el fin, adórale. Y cuando estés ahí, adórale. Y bendice al Señor Dios de Israel. Amén. La adoración no nace de aquí de la mente, nace del corazón. A Abraham no se le llamó, y miren esto, ¿cierto? A él no se le llamó el doctor de la ley,
¿Cierto que no? Usted encuentra en la Biblia que dice el doctor de la ley es Abraham. ¿Cierto que no? A él no se le llamó el doctor, ni el rabino, ni el escriba, ni el erudito. ¿Saben cómo se llamó? ¿Cómo le llamó Dios a Abraham? ¿Se acuerdan? Sí, padre de la fe. No, ¿Siervo? no. ¿Cómo se le llamó? Hay otro más, sí, algunos le dicen el padre de la fe, pero hay otra palabra más íntima. El amigo de Dios. El amigo de Dios. Amén. Él fue llamado, en cambio de doctor, de erudito, de rabino, fue llamado amigo de Dios. Yo te pregunto, ¿quieres ser amigo de Dios? Amén. Yo también, yo quiero ser amigo de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Es la pregunta. Adorar. Tomar acción. Tomar actitud. ¿Cierto? La actitud de decir voy a obedecerle a Dios. La actitud de decirle a Dios voy a perseverar. La actitud de decirle a Dios voy a ir en adoración a Dios. No importa lo que venga y lo que pase. Y les digo esto último en este punto. La adoración te hace caminar por encima de los senderos más difíciles. La adoración, por eso a Dios le gusta que le adoremos. Es más, cuando estemos en el cielo, usted y yo lo que vamos a hacer es adorarlo a Él día y noche, porque a Él le agrada un hijo que le adore. Por eso en medio de ese problema, esa dificultad de que no consigo trabajo, de que no tengo para comer, de que no tengo tal cosa, de que estoy enfermo, por encima de esas circunstancias difíciles, la adoración te va a hacer caminar por encima de esas necesidades, por encima de esas dificultades, por encima de esas crisis, y vas a llegar al final. ¿Amén? Amén. ¿Lo crees conmigo? Amén. No importa lo que esté pasando en el hogar, con el esposo, con los hijos, con las hijas, los que sea, Dios va a hacer su voluntad. Y mientras yo le obedezca, voy a ver la bendición de Dios. ¿O no? Amén. Amén, así es. Vamos a la cuarta. La cuarta acción para superar una crisis se llama fe en Dios. Diga conmigo, fe en Dios. Fe en Dios. Otra vez, fe en Dios. Fe en Dios. La pregunta es esta, ¿tienes fe en Dios? Amén. Amén. Yo espero que sí. ¿Se acuerdan cuando los discípulos no pudieron echar un demonio? Sí. ¿Por qué no lo echaron? Porque no tenían fe. Porque no tenían fe. ¿Qué me está diciendo eso a mí? O sea que yo lo digo decir, pues yo puedo decir tengo fe, pero también puedo perder la fe. ¿Cierto? Sí. En cualquier momento la puedo perder. Entonces, ¿qué hay que hacer para tener fe en Dios? Miren lo que dice la Biblia, Génesis 22:5. Estamos ahí en el mismo pasaje. Dice que Abraham le dijo a sus siervos, quédense aquí, y yo y el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante, allí adoraremos. Pero le dijo una segunda cosa, y volveremos. Tenía la certeza. Enseguida, volveremos enseguida, ¿cierto? Esa palabra volveremos es una palabra que Abraham expresa en fe. Porque iba a volver con él. Sobre seguro. Él estaba seguro de que así matara a su hijo, Dios lo iba a resucitar, ¿sabían eso? Amén. Y no importa lo que pase, Abraham dijo, adoraremos y volveremos, confiado, estaba totalmente confiado en que volvería con su hijo, pues Dios se lo había dicho. ¿Y saben por qué? Estaba tan confiado porque Dios le había dicho, por Isaac se prolongará tu descendencia. Amén. Entonces Dios no es un Dios que miente, que dice una cosa hoy y mañana dice otra, no. Si Dios te dijo hoy algo, Él lo va a cumplir. Amén. No importa las circunstancias, lo que pase, los 3 días, la adoración, el sacrificio, no importa. Él estaba confiado que iba a volver con Isaac, su hijo. Y yo pienso aquí, qué gran fe de Abraham. Yo quiero tener esa fe. Amén. Yo quiero tener esa fe de Abraham. Qué manera de hablar, ¿cierto? Qué confianza en Dios. Abraham como padre está asumiendo un papel parecido al del Padre Celestial cuando tenía que enviar a su hijo aquí a la tierra. Eso nos lo revela el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Dice la palabra que Abraham obedeció a Dios pensando que es poderoso para levantarlo aún de entre los muertos. Eso lo dijo él. No importa, yo lo mato, yo lo sacrifico, yo se lo entrego a Dios, lo que yo más amo. Pero no importa, Dios es poderoso aún
para después de muerto levantarlo y dármelo y volver conmigo al campamento. Mis hermanos, mire hasta dónde es la fe de Dios, la fe nuestra, hasta dónde puede llegar si creemos en Él, si confiamos en Él, si tenemos el ejemplo de Abraham, ¿cierto? Ahora, miremos un momentico para ratificar lo que les estoy diciendo en Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, 17 al 19, anótenlo y vamos a leer. Hebreos 11, 17 al 19. Y a todos los que tuvieron fe. ¿Dice? Amén. Dice la palabra, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, ¿sí ve que las había recibido? Estuvo dispuesto a sacrificar su único hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham? Isaac. Y verso 18 dice, aún cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Y verso 19 dice, Abraham llegó a la conclusión de que Isaac moría. Perdón, a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Aleluya. Amén. ¿Para volverlo a qué? A la vida. Y en cierto sentido fue así. Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Pues una persona que está condenada a morir ya está muerta, ¿sí o no? Cuando usted le dice, no, aquí no hay eso, pero en Estados Unidos dice, usted ya está condenado a la silla eléctrica. ¿Qué pasa con esa persona? Ya está muerta en vida. Porque un día le va a tocar sentarse en la silla y morir. O cuando le dicen a una persona que ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Abraham le pasó a su hijo y ya es un hombre muerto, porque ya se lo pedía en sacrificio. Solo falta que se haga la acción. Póngalo en el altar, mátelo y ya. Pero miren la fe, lo que puede hacer. La fe en Dios. Abraham llegó a esa conclusión y dijo, no importa si mi hijo Isaac muere. Dios tiene el poder de levantarlo de los muertos y de darle la vida y de hacer que vuelva conmigo otra vez a mi casa. Así que Abraham tenía toda su confianza. ¿En quién? En Dios. En Dios. Abraham tenía toda su fe, toda su confianza en el Señor Dios Todopoderoso. Hoy vemos milagros de resurrección en la Escritura, ¿cierto? Y en nuestra realidad también. Pero saben, en ese tiempo Abraham no los tenía porque no había habido un milagro de resurrección. Entonces, ¿qué pasó? Cuando uno no tiene las cosas pero cree que las va a tener, bien. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que nosotros no vemos. Eso está diciendo exactamente que Abraham creyó al Padre, le creyó a Dios, y por haberle creído, dice la Biblia que le fue contada esa fe por justicia. Amén. Yo les digo algo, mis queridos, esta mañana. Caminemos siempre confiados en que Dios está al tanto de toda situación difícil. Está al tanto de toda crisis. Y caminemos confiados en Dios de que Él nos va a llevar al lugar de la victoria. Porque si se lo dijo a Abraham, a nosotros también nos lo dijo. Amén. Llegaremos hasta el final. Ahora, ahí mismo en el capítulo 22, verso 16 al 18 está la bendición, está la victoria. Génesis 22, 16 al 18. Dice la palabra de Dios, el Señor dice, miren lo que le dice el Señor, el ángel del Señor le dice a Abraham. El Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado, yo lo podría parafrasear de esta forma, ya que Gilberto me has obedecido, Edison me has obedecido, Maricel me has obedecido, Teresa, Hilda o cualquiera de los que estemos acá me has obedecido y no me has negado lo que más has querido. En este caso a tu hijo único le dijo,
ciertamente, dice el verso 17, te bendeciré. Amén. Ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea imposible contarlos, hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Dice, tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos o de sus enemigos. El verso 18, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Y todo eso. Aleluya. Todo eso dice. Oiga, Porque me has obedecido. vuelve y repite. Vuelve y se lo dice. Por cuanto obedeciste a mi Me has obedecido por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Oh, qué alegría que Dios me diga eso. Y multiplicaré tu descendencia, dice, como esas estrellas del cielo y la arena del mar. Y en otras palabras está también diciendo, y tu descendencia tendrá victoria sobre sus enemigos. Tus simientes serán, o mejor, en tu simiente serán benditas que todas las naciones de la tierra. Mire qué promesa tan espectacular. Esa promesa de Dios es para usted y para mí en esta mañana. Iglesia, pensemos lo que Dios está haciendo. Pensemos y actuemos. Tomemos decisiones. Tengamos esa actitud de tomar una decisión y no por lo que yo piense o crea. Tomemos esa acción de perseverar, de tener paciencia hasta el final, de llegar a lo último del camino y poder decir, Señor, hasta aquí me ayudó el Señor. Poder estar en el lugar donde Dios me dijo que fuera y poder adorarle en espíritu y en verdad, como un verdadero adorador que quiere Dios. Verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y poder decir, Señor, yo estoy convencido que si te adoro voy a volver. Voy a tener fe en Dios que lo que tú me dijiste en tu palabra se va a cumplir y eso va a suceder. Y en esa fe en Dios voy a regresar porque Dios está conmigo y obtendré la victoria. Amén. Obtendré la victoria. Mis amados hermanos, piensen y reflexionen acerca de esta palabra. Y cuando se sientan en ese momento difícil y en crisis y en ese momento de angustia, apliquen estas 4 acciones. Vuelvan a saber en la palabra o en las notas que tienen ahí. Digan, Señor, yo voy a hacer lo que tu palabra me dice. Y lo primero que voy a hacer es obedecerte, porque con la obediencia voy a obtener la victoria que tú estás aquí diciendo en tu palabra. Y voy a perseverar hasta el fin, porque eso es lo que tengo que hacer. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Nos comprometemos a obedecerle a Dios? ¿A tomar estas acciones para ver la gloria de Dios? Si así lo vamos a hacer, vamos a colocarnos en pie y vamos a concluir con esto. Amén. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Cierra tus ojos ahí un momento, vamos a orar en esta mañana. Piense en todo lo que yo le he dicho o lo que el Espíritu nos ha revelado en esta mañana. Pensemos en lo que tenemos que hacer para tomar acción y para no quedarnos como estamos. No vamos a quedarnos igual. Algo va a suceder en esta semana. Amén. A partir de cuando salgas de este lugar, va a pasar algo. Amén, Señor. Y tú vas a decirle, Señor, es tu palabra que me ha hablado. Voy a hacer lo que tu palabra me dice, sin ninguna demora. Por eso cierra por un momento tus ojos. Vamos a orar al Señor. Pon tu mano en el corazón. Y di conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús. Lo que destacó a Abraham fue precisamente su fe en Dios. Ahora, Señor Jesús, es necesario continuar nuestro camino de fe sin desmayar, sin renunciar, recordando que el verdadero reposo se halla en tu presencia. Dios, tú eres mi fuerza, mi fortaleza, y hoy estoy seguro y convencido de que tú no me fallarás, porque tú eres el Dios Todopoderoso, que bendices mi vida, que está siempre ahí, en medio de las circunstancias,
de las crisis, de las cosas difíciles. Tú estás obrando tu perfecta voluntad. Y yo voy a hacer lo que tú digas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias. Aleluya.